para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29. Deme un fuerte amén cuando lo tenga. El tema de la meditación de esta noche: viviendo bajo el señorío de Jesús. Viviendo bajo el señorío de Jesús. Así dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das una vez más de poder predicar tu palabra a tu congregación, Señor. Te ruego que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos, Señor. También te suplico que perdones mis pecados. Los confieso, Señor, y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Lo mismo, Señor, te pido para los hermanos acá reunidos, que por favor, Señor, les des un corazón blando, una mente receptiva, para que tu palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil y que pueda crecer y que pueda dar frutos. A los amigos y hermanos que nos escuchan a través de las plataformas digitales, prepara también su mente y su corazón, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar un poco en los minutos que nos quedan acerca del señorío de Jesús. Y este tema es de suma importancia en la vida del cristiano. Conocer, someterse al señorío de Jesús es vital. Así como es de vital, de la misma manera también por muchos es rechazado. Hay un grupo de personas que creen en Jesús, creen que Él es el Salvador, creen que la salvación es por gracia, creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Jesús es el Dios hecho hombre, pero no se someten a su señorío. Es decir, ellos dicen: somos cristianos, pero no importa si no damos frutos. Somos cristianos, pero no importa cómo yo viva. Siempre y cuando yo no le haga daño a nadie, yo puedo vivir como yo quiera. Y estas son consecuencias de un evangelio que no te confronta tu pecado, que no te hace ver que sin santidad nadie verá al Señor. Muchas personas buscan a Jesús como su sanador, como su proveedor, como su salvador.
pero no lo quieren como su Señor, como su amo, sino que ellos quieren vivir una vida licenciosa. Muchos quieren vivir diciendo, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Mire, muchas personas, si usted, lo he dicho yo muchas veces y quizás otros predicadores también, todo mundo dice creer en Dios. Y cuando las personas dicen, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, piensan que con esa declaración ya todo está arreglado. Yo vivo de esta manera, pero yo creo en Jesús. Yo vivo desordenadamente, pero sí, no, yo creo en Dios. Entonces, es como algo que no concuerda. Porque están diciendo una cosa con su boca, pero con sus hechos están haciendo otra. Pablo, cuando escribe a Tito, le dice, los cretenses profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y muchas personas viven de esa manera en este tiempo. Profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Mi hermano, el cristianismo es 24/7. Muchas veces pensamos nosotros, no, en la iglesia es el lugar donde vamos a servir, en la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a adorar. Mi hermano, tu vida tiene que ser una adoración continua a Dios. Aquí, en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, en todos lados debes adorar a Dios con tu estilo de vida. Tu servicio no solamente debe de ser acá en la iglesia, tú debes de servir con lo que tú eres. En tu trabajo, a tu esposa, a tus sobrinos, a tus primos, en el entorno donde vivamos, ahí nosotros debemos de servir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos a otros, nosotros estamos sirviendo a Dios. Debe ser un estilo de vida. Toda persona debe de venir en arrepentimiento y fe y debe de someterse al señorío de Cristo. Si no lo hace, si piensa, no es necesario, el tal no es cristiano. Mire, la Biblia nos enseña, en primer lugar, el llamado de Jesús era un llamado al arrepentimiento. Y usted lo puede ver a través de los evangelios. Era un llamado a la autonegación, era un llamado al sometimiento por completo a la autoridad de Jesús. Era un llamado a la obediencia. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, ahora, voy a leer nada más una parte, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que vengan en sumisión a Cristo. Todo el que se niega no tiene una fe salvadora. Mire, posiblemente una persona puede tener la doctrina correcta, pero si no tiene una comprensión correcta del señorío de Cristo, puede tomar las cosas a la ligera. Es que cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, mi hermano, usted está diciendo que Jesús es el que gobierna, el que tiene el control de todo. Pero nosotros ahora, en este tiempo en el que vivimos, esa palabra Señor, ya nosotros la vemos el Señor allá, el otro Señor. No, cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, nosotros estamos diciendo Él es el amo, Él tiene el control. Yo soy su siervo, yo soy su servidor. No son simples palabras vacías, decir, no, Él es el Señor. No, mi hermano, si Él es el Señor, entonces sometámonos a su voluntad. Hagamos lo que Él manda, porque Él es el Curios. Mire lo que dice Mateo,
En el capítulo 28, versículo 18, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad. La Reina Valera dice toda potestad, en el cielo y en la tierra. Jesús dice: yo tengo el dominio total en el cielo y en la tierra. Yo tengo el dominio total de toda la creación, de todo lo creado. Yo soy el amo y Señor. Y eso, hermano, usted eso no debe de ser simplemente una información que usted tiene en su cabeza. No, eso debe de transformar nuestra vida. Esa debe de ser una verdad que nosotros abrazamos y la atesoramos en nuestro corazón, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él gobierna. Lo llevamos a la práctica y vivimos de esa manera. El problema nuestro es que hoy en día vivimos en un tiempo en el que todo gira alrededor de los deseos del hombre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le hace sentir bien? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que no le gusta para que no lo haga? Entonces el hombre en ese tiempo que estamos viviendo, y obviamente hombres y mujeres, piensa que Él es el que está sentado en el trono. Y que a Él es el que se le debe de servir y se le tiene que dar lo que le gusta, lo que quiere, al tiempo que lo quiere, y no quiere ser confrontado de ninguna manera porque se siente incómodo. Pero no es así. Jesús está en el trono y Él es el que gobierna. Él es el Señor. Y el llamado que Él nos hace es a renunciar y a someternos voluntariamente. Miremos algunos textos. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mi hermano, ¿cuántas veces ha escuchado usted este texto? Yo me imagino que muchas. Si usted piensa, ¿cuántas veces habré escuchado yo Mateo 16, 24? Quizás lo sabe de memoria, quizás al decirle la cita usted no lo sabe, pero cuando usted escucha: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la pregunta no es si usted lo sabe de memoria. Quizás la pregunta sería: ¿se está aplicando usted este texto a su vida? Si usted se refleja en ese texto como en un espejo, ¿cree usted que está viviendo de acuerdo a Mateo 16, 24? ¿O estamos buscando nosotros nuestro placer? ¿Estamos buscando lo que a nosotros nos conviene? Porque este es un llamado a vivir para el Señor. Este es un llamado a renunciar al yo para poder vivir para el Señor. Y así debe ser la vida cristiana, hermano. Estar dispuesto a morir por nuestro Señor. En Lucas 9, 62, y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero muchas veces nosotros vivimos con un pie en el cristianismo y con otro pie todavía en el mundo. Vivimos quizá deseando aquello que estaba antes ahí y eso quedó atrás. Quizás cuando ya nosotros, la reacción nuestra cuando pensamos en el pasado, quizás debería de ser de avergonzarnos. Muchas veces yo pienso en las cosas pasadas y me avergüenza, hermano. Y yo creo que ese debe ser el sentimiento de todo cristiano. Ahora Dios nos ha dado una nueva vida, Jesús nos da una nueva vida, pero una vida para vivirla para Él, en obediencia, en fe.
Déjeme darle dos aclaraciones antes de continuar. Los que se oponen al señorío de Cristo dicen que el sometimiento a Jesús es agregar obras a la salvación. Pero el sometimiento es un fruto, es un resultado de la fe verdadera. Es un resultado de la verdadera conversión. El sometimiento no es un requisito para ser salvos, sino la evidencia de que ya somos salvos. En Isaías capítulo 45, versículo 8, dice Isaías, hablando por el Señor, dice: la salvación y la justicia crecen juntamente. Es decir, la salvación, mi hermano, viene acompañada de un cambio de vida. Un cambio total de vida. Es como si usted iba para allá, pero de repente usted dice: no, este era el camino equivocado. El Señor lo encontró y ahora usted va hacia el otro lado. Un cambio total. Y ese cambio Dios nos da el arrepentimiento, y es por gracia. Es únicamente por la gracia de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire, esta es la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Estábamos cautivos a voluntad de Satanás. Pero Dios, a través de su palabra, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha dado libertad. Mi hermano, fíjese que yo meditando esta mañana, quizás me desperté bien temprano y estaba leyendo la prédica, y yo decía: muchas veces nosotros no valoramos la libertad que ahora tenemos en Cristo. No, quizás no pensamos en que nosotros en otro tiempo estábamos cautivos a voluntad de Satanás. Quizás no pensamos que todavía hay personas que siguen cautivos a voluntad de Satanás. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, y ahora nosotros somos libres para servirlo, libres para adorarlo. No somos libres para hacer lo que nosotros queramos. Mire, solo hay dos formas. Una, usted es siervo, esclavo de Jesús, y la otra, o es esclavo del diablo. No hay un intermedio. Cuando Jesús nos liberta a través de la predicación del Evangelio del Señor, Dios obra en nuestros corazones y nos da el arrepentimiento, y nosotros venimos en arrepentimiento y fe y somos libres. Escapamos del lazo del diablo. Ahora ya somos libres para servirlo, para someternos, para cantarle, para amar su palabra. Lo que antes nosotros no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer en esa libertad. Y nosotros debemos de apreciar, mi hermano, eso nos debe de motivar para nosotros apartarnos del pecado y vivir una vida para el Señor. El arrepentimiento viene acompañado de una nueva vida. Es imposible, quizás si usted dice: no, yo sigo igual, pero es que así era mi mamá. No, yo sigo viviendo de la misma manera, pero es que en mi familia todos son así. Yo creo que se está engañando.
Porque la palabra de Dios es clara. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que éramos en otro tiempo, no, eso ya pasó. Dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, no quiere decir que el cristiano es perfecto, que no peca. No, nosotros pecamos, hermano. Todos pecamos. Pero ya no permanecemos en pecado. Cuando pecamos nos duele. Nos sentimos mal. Venimos y confesamos, Señor, pequé. Pero no, esto, mi hermano, esto no es que, oh Señor, caí ahora en esto que es mi debilidad y caí hoy. Perdóname, Señor. Entonces mañana, Señor, esta es mi debilidad y caí hoy otra vez. Y pasado mañana, Señor, esta es mi debilidad. No, eso es vivir en pecado, hermano. Eso es nada más un remordimiento. Es que tenemos que luchar para apartarnos del pecado, para vivir para el Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con esto en mente vamos a nuestro texto base. Y déjenme ponerle un poco de contexto a este capítulo 7. Jesús está concluyendo el Sermón del Monte. A comenzar, el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Y aquí Jesús está haciendo una invitación a dejar toda esa religión externa para que podamos entrar a una relación de intimidad con Dios. En los versículos del 13 al 14 de este capítulo 7, Jesús habla de dos puertas y de dos caminos. Y Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, dice el texto. Aquellos que no son estorbados en su pecado, que quieren vivir una vida licenciosa, que dicen, sí, yo soy cristiano, pero yo vivo como yo quiera, yo puedo vivir mi vida porque mi vida es mía y yo no le hago daño a nadie. Ahí van, por ese camino, un camino licencioso. Dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Charles Spurgeon dice, hablando de este texto, usted y sus pecados deben separarse, o usted y su Dios nunca podrán estar juntos. Mi hermano, hay un camino correcto y es angosto. Y es una puerta estrecha. Por esa puerta vamos a tener que entrar solos. Ahí no va a llevar nada. Ahí no caben las obras. Ahí no cabe el orgullo. Ahí no cabe la autosuficiencia. Ahí no cabe la justicia propia. Ahí no cabe nada. Simplemente vamos a entrar por la justicia de Cristo. Por la justicia que Él ganó en la cruz del Calvario. Jesús dice, por esa puerta debes de entrar. Ese es el camino en el que debes de andar. Pero por otro lado, si quieres ir por el camino espacioso, ese camino lo lleva a la perdición. Es un sendero fácil, quizás atractivo, permisivo, no incomoda a nadie, no te llama al sometimiento, pero tiene una condición, una religión externa. Solo tengo una religión externa y ve por ese camino. Pero Jesús dice, pero ese camino es un camino de muerte. Por eso Jesús nos llama a ir por el camino angosto. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Luego en los versículos del 15 al 20 de Mateo 7 habla de los falsos maestros, de dos tipos de árboles, dos tipos de frutos. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice el verso 20, por sus frutos los conoceréis. El texto muestra cómo identificar los falsos maestros al inicio, pero en su aplicación es cómo identificar a un creyente verdadero. Si somos creyentes, hermanos, si somos verdaderos, vamos a dar buenos frutos. Con esto en mente, hermano, vamos a nuestro texto base. Dos tipos de creyentes. Vamos a ver. Uno, que no se somete al señorío de Cristo, y el otro, el que se somete al señorío de Cristo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire cómo termina el versículo 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La primera parte del texto, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a través de la introducción le he tratado de mostrar que no se trata de lo que decimos con nuestra boca, sino que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones deben de hablar por nosotros, porque todo mundo dice yo soy cristiano, todo mundo dice yo creo en Dios, pero ¿cómo estamos viviendo? Porque no vaya a ser que en aquel día nosotros nos llevemos una gran sorpresa. Señor, pero si yo estaba allá en la iglesia, Señor, pero si yo servía, Señor, pero si yo predicaba. Sí, pero ¿qué hacías afuera? ¿Cómo te comportabas en casa? ¿Cómo tratabas a tu esposa? ¿Cómo tratabas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Porque recuerde que esto es 24/7. No es solamente acá, en este tiempo. En el versículo 14 leímos que son pocos los que van a entrar por la puerta estrecha. Mire, Jesús aquí vemos estos que dicen Señor, Señor, estaban haciendo una confesión correcta. Porque ellos estaban viéndolo como Señor. No le estaban llamando maestro. No, le llaman Señor. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero claro, esa confesión debe de venir acompañada de un cambio de vida, de un arrepentimiento genuino. ¿Cuántas personas cree que viven engañados porque un día hicieron esa oración, pero viven una vida estéril?
¿Cuántas personas hicieron esa oración, pero ni siquiera se congregan? Pero van diciendo, no, yo soy salvo. Es que yo hice una oración. Es que yo acepté a Jesús en mi corazón hace un tiempo. Es que, mire, pero aquí estos hombres dicen, Señor, ellos conocían a Jesús. Entonces el problema es, ¿Jesús lo conoce a usted? ¿Jesús me conoce a mí? Porque aquí dice, nunca. Fíjense, ni siquiera el texto está diciendo, yo los conocí por un tiempo, pero ahora yo ya no los conozco porque ustedes dejaron de hacer las cosas bien. No, dice, yo nunca los conocí a ustedes. ¿Por qué? Porque quizás nunca se sometieron a Jesús. Porque nunca obedecieron. Porque al final del texto les llama hacedores de maldad. Sus vidas seguían igual, no había ningún cambio, no habían sido afectados. En Lucas 6:46 hay un texto que es paralelo a este, y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Imagínense, por un momento, que el Señor le preguntara, ¿por qué me llamas Señor? Pero no haces lo que yo digo. Yo te mando a amar a los hermanos, pero no lo estás haciendo. Yo te mando a no dejar de congregarte, pero no lo estás haciendo. Me llamas Señor, pero tu vida refleja que tú eres tu propio Señor. Porque muchos así, de esa manera quizás vivimos. Ve, mi hermano, por qué es importante que nosotros conozcamos el señorío de Cristo y que nos sometamos a Él y que hagamos su voluntad. Volviendo al relato de Mateo, en el texto Jesús está hablando de creyentes que podríamos decir eran religiosos. Estos que, de los que está hablando aquí el texto no eran borrachitos de la calle, no eran ateos, no eran agnósticos, eran religiosos. Y lo podemos ver en el énfasis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas tuvieron grandes logros espirituales, hicieron milagros, predicaron, echaron fuera demonios. Pero dicen, Señor, Señor. Y entonces ellos sentían cercanía. Imagínense qué duro, hermano, esto, porque podríamos decir, Señor, pero yo ofrendaba, pero yo, Señor, servía, yo predicaba, yo cantaba. Y el Señor dice, nunca os conocí. Pero, ¿por qué? Porque el Señor nos llama, mi hermano, no a tener una religión externa, sino a que tengamos una relación estrecha, de obediencia, de amor. El texto ahí lo llama hacedores de maldad. Y lo que le está diciendo es, ustedes son practicantes de cosas malas. Dicho más fácil, me llaman Señor, pero ustedes viven y vivieron en pecado. Los que viven de esa manera solamente tienen una religión. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 5, le dice, Timoteo, estos tienen apariencia de piedad. O sea, aparentemente se ven piadosos, Timoteo, pero niegan la eficacia de esa piedad.
Y le termina diciendo, evita a ese tipo de personas. A estos evita. Hermano, es terrible caer en el autoengaño. Es terrible porque estos hombres ellos estaban engañados a sí mismos. Por eso es necesario examinarnos y confesar nuestros pecados, apartarnos y tratar de vivir para el Señor, en obediencia. Por eso el llamado es, tengamos una relación de amor, no una religión externa, una relación. Muchas personas viven simple y sencillamente teniendo una religión externa, pero el llamado es a tener una relación cercana, de amor, de obediencia. Imagínense por un momento si el Señor dijera, veamos lo que miras en redes sociales, veamos lo que miras en tus tiempos libres, en tu teléfono, en tu computadora, qué tipo de películas miras. Porque, hermano, la obediencia, el sometimiento y el ser cristiano debe de llevar a apartarnos para el Señor, a ser santos porque Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente? Versículo 21 nos da la respuesta de la característica de un verdadero creyente. Y comienza diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahí hay una coma, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El obediente, el que se somete al Señor, el que se niega a sí mismo y vive para el Señor. Mi hermano, Dios nos provee de la fe, de un arrepentimiento. Él nos da un nuevo corazón, nos quita el corazón de piedra que teníamos antes, nos pone un nuevo corazón. Ahí pone su espíritu para que nosotros ahora podamos amar lo que Dios ama, para que nosotros podamos desear lo que Dios quiere que nosotros deseemos y que podamos aborrecer lo que Dios aborrece. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Él nos ayuda, nos capacita para que ahora, aquello que usted antes no podía decirle no, ahora usted, que el Espíritu que mora en usted, le puede decir no. Porque el Espíritu le provee de dominio propio. Le da poder, le da amor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir por el Espíritu. Alimentar el Espíritu. Juan 14, 23 y 24, ya voy a ir terminando con esto. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Mi hermano, el que ama a Jesús, obedece su palabra. Vive de acuerdo a la palabra. Es un practicante de la palabra. Y no le estoy hablando de perfección, hermano, porque no quiero que me malentienda. Yo no le estoy hablando de perfección. Nunca vamos a poder alcanzar perfección. Usted obviamente va a pecar, pero no va amar vivir en pecado. No va a tratar de justificar el pecado, sino que le va a doler. El que no me ama, dice Juan, en el versículo 24, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
La obediencia y la sumisión al señorío de Jesús debe de ser motivada por el amor. Porque cuando la obediencia, mi hermano, no es de corazón, es igual a desobediencia. Mire, piense por un momento, quizás los que tienen hijos, cuando usted le dice a su hijo, hijo, por favor, anda a apagar la luz. Entonces su hijo va y apaga la luz. Hijo, mira, por favor, alcanzame el control. ¿Por qué solo a mí me mandan? ¿Por qué solo yo y solo yo y solo yo? Eso, mi hermano, ya no es obediencia. Miren, los que tenemos más de un hijo, los que tenemos 3 hijos, eso se vuelve común cuando están pequeños. ¿Por qué no le decías al otro? Y el otro dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? A mí me pasaba con mis hijos. Porque te estoy diciendo a vos que lo hagas y lo tenés que hacer. Pero lo iba a hacer, pero iba renegando. ¿Qué dijiste? No, nada. Oh, pensé que habías dicho algo. No, no dije nada, papá. Y nosotros muchas veces actuamos como esos hijos rebeldes. Así actuamos nosotros, pero la obediencia, mi hermano, que el Señor nos demanda, debe de ser motivada por el amor. Porque ya lo hemos recibido todo en Cristo, hermano. Una salvación eterna. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos, estábamos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y Jesús vino a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser libres. Él vino y nos compró nuestra redención a precio de sangre. Ya no somos más enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y tenemos vida eterna en Cristo. Ahora nosotros debemos de servir a nuestro Señor por amor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.